Hola, ¿cómo están alumnos del plan básico del IET que estamos viendo en nuestro libro La cercanía del reino? Y bueno, acá tratando de hacer todo lo posible para aprender la tecnología. Y bueno, la clase pasada se los mandé por audio y ahora me estoy perfeccionando un poquito más. Es todo un tema, estoy haciendo un esfuerzo, pero está bueno porque estamos aprendiendo algo nuevo, ¿no? Por lo menos para que tengan ahora la clase un poquito más, que me puedan ver y bueno, sea un poquito más real, por así decirlo. Bueno, estuvimos viendo de este libro La cercanía al reino, que es una introducción al Nuevo Testamento. En la primera lección estuvimos viendo todo lo que fue el periodo intertestamentario, que me gustaría tenerlos acá en vivo para preguntarles qué es lo que recordamos, ¿no? Ustedes síganme la corriente y contesten mientras ustedes están ahí. Ustedes contéstense, aunque yo no lo escucho, pero bueno, por el grupo después pueden poner preguntas o cosas, ¿no? Dudas que tengan. Bueno, pero habíamos visto el periodo intertestamentario, que eran los 400 años aproximadamente que estuvieron entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿no? Y se caracterizó por el silencio de Dios. Pero más allá de que hubo el silencio de Dios, pasaron muchas cosas que las estuvimos estudiando en la primera lección. La sucesión de imperios que hubo en esa época, ¿no? Que fue preparando todo hasta llegar, que todo fue preparando para el mundo del Nuevo Testamento, ¿no? Cuando venía Jesucristo. También estuvimos viendo los libros apócrifos, ¿no? Aquellos libros que no pasaron por el canon. Estuvimos viendo que en ese tiempo del Antiguo Testamento también se logró el canon. No vamos a ponernos a explicar de nuevo todo eso porque se supone que ya lo vimos, pero está bueno que ustedes en este tiempo de cuarentena lo revisen, estén allí. Vimos la Septuaginta, ¿no? Cuando fue la traducción del hebreo al griego del Antiguo Testamento, que se dio también en esta época, bueno, entre otras cosas, ¿no? Luego estuvimos viendo las instituciones religiosas de la época, como el templo, la sinagoga. Después estuvimos viendo los grupos religiosos, los fariseos, los celotes, bueno, etcétera, etcétera. Y luego pasamos a la lección número 2 que vimos la clase pasada, que les estuve compartiendo por medio de audios y algunas fotitos. ¿Qué estuvimos viendo? Estuvimos viendo, ¿no? Todo lo que fue la escritura, ¿no? Del Nuevo Testamento, ¿no? Cómo llegó. Hoy nosotros tenemos la Biblia en diferentes idiomas, en diferentes versiones, pero no fue tan fácil, tuvo todo un proceso, ¿no? Como nuestra materia se está dedicando más a la introducción al Nuevo Testamento, vimos en general, vimos que eran los manuscritos, vimos cuál era el material en que se escribieron esos manuscritos, los instrumentos que se utilizaban para escribirlo, y bueno, cómo fue el proceso en especial del Nuevo Testamento, ¿no? Y bueno, de toda la Biblia en general, cómo fue el proceso que hasta llegar como la tenemos hoy, ¿no? Cómo se hacía antes de la invención de la imprenta, luego cómo fue después de la invención de la imprenta. Todo eso está en la clase anterior. Y hoy, para que no se nos haga tan largo el video, hoy vamos a la lección número 3 de nuestra materia, y que esa lección es la época del Nuevo Testamento. Y vamos a leer allí en la página 33, como hacemos siempre, que vamos leyendo, porque por ahí algunos no tienen tiempo de leerlo, y bueno, aprovechamos en la clase. Lo ideal es que siempre puedan leerlo el libro antes, pero bueno, el ministerial tiene ese sistema de las lecturas anticipadas. En este caso no es necesario, pero siempre es mejor leerlo antes, ¿no? Pero bueno, lo hacemos todo junto. Vamos a leer una parte, el primer párrafo de la página 33, que dice: el estudiante del Nuevo Testamento no puede pasar por alto, ¿no? Este tema. ¿Cuántas veces nos hemos enfrentado ante textos que no comprendemos su significado, o frases dichas por el Señor Jesús o los apóstoles que no llegamos a entender plenamente, e incluso confundimos la intención del hablante por interpretarlas mal? Y esto es un poco lo que yo les contaba, creo que fue en la primera clase. Es como que hoy, ¿no?, le digamos a un niño, o a mi hija por ahí que tiene 12 años, 13 ya, la más chica, que yo le diga,
¿Vos sabés lo que era el corralito, lo que era el cacerolazo? O que uno le diga, bueno, ¿sabés qué? A un niño que su padre, a tu papá lo agarró el corralito, o tu papá participó en un cacerolazo. Entonces el niño, como no vivió en esa época del 2001, si no le contaron o no le explicaron, no va a tener ni idea, no va a entender nada del corralito. Capaz que se imagina el corralito donde se mete pero no entiende el contexto de lo que pasó, ¿no? Y así yo pienso por ahí, en mi vida o ¿no? Por ahí mis padres o mis abuelos pueden haber vivido ciertas épocas de la historia donde yo lo supe después porque me lo contaron o porque lo estudié y lo aprendí, pero no la viví. Entonces cuando vos no lo vivís y pasa mucho el tiempo, si no te la cuentan o no lo estudiaste o no lo analizaste, no lo entendés. Y con el Nuevo Testamento, con la Biblia, ¿no? En general, pero en este caso, que vamos a estudiar una introducción al Nuevo Testamento, pasa igual, ¿no? Si ustedes siguen leyendo los otros párrafos, no lo vamos a leer, ustedes van a ver que la autora del libro cuenta de algunos pasajes que hasta que no lo estudió no entendía nada qué significaba eso, ¿no? Entonces es cierto, ¿cuántas palabras vamos a encontrar en la Biblia? ¿Cuántas situaciones o cosas que no vamos a entenderla si no estudiamos ese contexto, lo que pasó en ese tiempo, qué significó en ese tiempo? Entonces uno lo entiende mejor, ¿no? Por eso estamos estudiando toda esta introducción para entender mejor las cosas que sucedieron en el Nuevo Testamento, ¿no? Es importante estudiar este contexto histórico. Y hoy vamos a ver, ¿no? Si dan vuelta a la hojita de su libro, el punto A dice la política contemporánea, ¿no? Entonces tenemos que entender un poquito políticamente qué estaba pasando en ese tiempo para entenderlo mejor, ¿no? Y vamos a leer ahí su primer parte. Dice, al hablar de política nos referimos al gobierno o imperio dominante que eran los romanos, ¿no? Recuerden, ¿no? Me encantaría tener aprender, me gusta, ahora pondría un Pac-Man que vaya así como yo les explicaba los imperios, ¿no? Como uno se fue comiendo a otro y así, bueno, vamos resumiendo, después los griegos se lo comieron a los romanos, por así decirlo, ¿no? Y cuando nosotros entramos en el Nuevo Testamento, nos encontramos que el imperio que estaba dominando en ese tiempo era el imperio romano, ¿sí? Bien, entonces dice, sus conquistas habían sometido vastísimas regiones, de modo que se extendía hacia el este hasta llegar al río Éufrates, al oeste el límite era el océano Atlántico, al norte marcaba su frontera el río Danubio y al sur el Yar. Todo pueblo, región, ciudad o país formaba parte del territorio romano, ¿no? Se calcula que para ese entonces la población total llegaba a más de 100 millones de personas tributarias de la gran ciudad. Yo les voy a mostrar, esto lo estoy aprendiendo, ahí les voy a mostrar el mapita del Imperio Romano en tiempos de Jesús, ¿no? Todo eso ustedes pueden ver, ¿no? Abarcaba el Imperio Romano, ¿no? Y ellos tenían esta metodología, ¿no? Que todo país o todo lo que ellos conquistaban lo convertían en una provincia de su imperio, ¿no? Todo lo que ellos conquistaban lo convertían en una provincia de su imperio, ¿no? Sigo leyendo, allí el otro párrafo del libro dice, es obvio, pero vale la pena destacar que Palestina, incluyendo Jerusalén y otras ciudades importantes, eran parte del imperio. Bien, Palestina, les pongo un mapita de Palestina. Cuando hablamos de Palestina en los tiempos de Jesús, nos estamos refiriendo a esa tierra prometida, nos estamos refiriendo al mismo Israel, ¿no? Que antes era la tierra de Canaán, que conquistaron, ¿no? Y nos estamos refiriendo, cuando hablamos de Palestina, ¿no? A esa tierra prometida, esa tierra santa, a ese Israel, ¿no? Que abarcaba todo eso que ustedes están viendo ahí. Entonces, cuán importante es conocer esto. Ya después vamos a volver al mapita, yo les voy a poner ahora allí, bueno, para la próxima voy a ver si aprendo a hacer una plaquita y cómo subirla. Por ahora me salió escribirlo y sacarle una fotito, pero creo que ustedes lo van a estar viendo. Mientras vemos ese cuadrito, seguimos leyendo el libro, ¿no? Dice, el gobierno central de esta gran potencia se hallaba en Roma, siendo las autoridades principales el emperador y el senado.
¿no? Así que lo tenemos ahí clarito, ¿no? Todo este gran imperio romano que les mostré recién, que abarcaba todos estos países, estos lugares que ellos habían conquistado y que lo convertían en provincia de su imperio, la sede central estaba en Roma, ¿sí? Y el gobierno, el sistema de gobierno, como ellos gobernaban, estaba formado por el emperador y el Senado, ¿sí? Que eran las autoridades principales. Dice acá el libro, a pesar de que este último, ¿no? Debía moderar la autoridad del primero, siempre sucedía que el poder imperial del César podía o no acatar las sugerencias del mismo según su conveniencia, incluso invalidar sus decisiones o hacer cesar su cargo a algún senador, ¿no? Bueno, es como que si el emperador no estaba de acuerdo con los consejos que el Senado le daba, el emperador era la autoridad máxima y decía, no me interesa, ¿no? Nosotros, bueno, en cuanto al emperador, también, ¿no es cierto?, es, porque lo vamos a ver a veces también, ¿no?, como el rey o como el Augusto, llamado el rey o el Augusto, ¿no? Y el tema del Senado, saben que nació como una institución consultiva de la monarquía romana, ¿no? El Senado era el órgano de consulta, ¿no? O sea, la tarea principal que el Senado tenía era aconsejar al rey en los asuntos del Estado, ¿no? Y luego fue desempeñando funciones del gobierno, ¿no? Por ejemplo, administración, división de tierras, también trataban temas religiosos, conflictos entre magistrados, crímenes de pena capital, cuestiones militares, diferentes cosas llegó a hacer el Senado. Pero si el emperador no le gustaba el consejo que le daba, se hacía lo que el emperador decía. Entonces estamos viendo que en este tiempo, el Nuevo Testamento, el imperio que estaba reinando era el Imperio Romano. El sistema de gobierno estaba el emperador, el Senado, ¿no? Y que eran las autoridades principales. Y Palestina, que es la tierra que nosotros, la tierra del Nuevo Testamento, la tierra vuelvo a decir, que porque estamos nosotros estudiando ahora el Nuevo Testamento, la tierra que nos importa, que estamos estudiando, estaba dentro de este imperio romano, ¿no? Seguimos leyendo el párrafo, ahí dice, cuando Roma conquistó a las naciones, permitió que cada estado conservara sus propias leyes, costumbres, si no eran contrarias o desafiantes a las romanas. Ya después les voy a poner un cuadrito de eso. Lo mismo ocurrió con las autoridades, la mayoría de los países conservaban las propias, pero debían tomar conciencia de que la autoridad máxima era Roma. Dice, para esto las provincias que eran relativamente pacíficas, y ahora sí les voy a poner el otro cuadrito, dice, no, estaban las relativamente pacíficas y leales a Roma, estaban gobernadas por procónsul, los que eran responsables ante el Senado romano. En cambio, las provincias belicosas quedaban inmediatamente sometidas a la autoridad del emperador, quien ponía allí el ejército, ¿no? Y las personas encargadas eran los pretores, procuradores o prefectos, ¿no? Y ahí lo vemos a esto, como había, el emperador dijo, vamos a dividir al imperio, tenemos provincias pacíficas y provincias belicosas o turbulentas, ¿no? Que por ahí, bueno, porque ya lo vamos a ver de nuevo, pero ellos tenían que pagar altos impuestos y un montón de cosas. Bueno, dentro de las provincias pacíficas, el gobernador dijo, bueno, el Senado va a ser el intermediario, ¿no? Van a ser gobernadas por procónsules, ¿no? Bajo la autoridad del Senado. Entonces, ante algún problema, como son pacíficos, lo van a tratar con el Senado y de última el Senado le daba la noticia al emperador. Pero estas provincias belicosas o turbulentas iban a ser gobernadas por prefectos, procuradores, pretores, podrían ser como podríamos decir, los gobernantes, bajo la autoridad directa del emperador, ¿no? El emperador decía, acá no hay intermediario, acá hay un problema, estoy yo definitivamente, ¿no? Ahora, qué interesante que Palestina, en tiempo de Cristo, estaba dentro de las provincias belicosas o turbulentas. Obvio, esto no es que ellas eran malos y que eso, pero es como que, bueno, hacían sus... Bueno, no me sale la palabra ahora, ¿no? Pero ellos estaban ahí. Y ustedes van a encontrar, por ejemplo, un Poncio Pilato era un prefecto o un procurador, ¿no? Luego tenemos los Herodes, ¿no? Que eran
a los procuradores. Por eso, para entender un poquito esto, nosotros vamos a leer en la Biblia, vamos a encontrar a los gobernantes que eran los Herodes, vamos a encontrar por ahí estas palabritas, ¿no? Que tenían que ver con el gobierno, con la forma de gobierno de Roma, ¿no? ¿Por qué los Herodes eran esto, ¿no? Eran procuradores? Bueno, porque el emperador Julio César, ¿no? Lo puso a Antipas como procurador. Luego, ¿quién era Antipas? Era el padre de Herodes el Grande. Entonces, cuando Antipas muere o asesinado, hay toda una historia, no es ahora que quiero contar la historia de los Herodes, pero para tener un poquito de idea, ¿no? Entra Herodes el Grande como procurador, ¿no? De este sistema de gobierno. Y Herodes el Grande era justamente el Herodes que estuvo, ¿no? Que mandó a matar a los niños nacidos en Belén cuando nació Jesucristo y bueno, toda esta historia. Y luego vienen todos los otros Herodes que vamos a encontrar en la Biblia, ¿no? Que eran como los procuradores, ¿no? Que gobernaban, ¿no? En esta forma de sistema del gobierno romano, ¿no? Los judíos no los querían, pero acá, si bien, vamos a ver ahora en la próxima placa, si bien las provincias y Palestina dentro de esto, ¿no? Tenían las provincias que estaban dentro del Imperio Romano, que habían sido conquistadas, tenían ciertas libertades, no podían hacer nada que estuviera en contra de lo de Roma. Entonces yo me venía y decía, no, nosotros no queremos los Herodes. No, te la aguantás porque lo que ellos decían se hacía, ¿no? Vamos a la página 35 y allí nos habla que Roma había dividido su imperio en regiones a las cuales llamaba provincias vasallas, ¿no? Bueno, antes de continuar, ahí tenemos en el cuadrito que el Imperio Romano estaba dividido en provincias. Yo les dije, estas provincias eran países o lugares que ellos habían conquistado y automáticamente los convertían en provincias del Imperio Romano, ¿no? Estas provincias gozaban de cierta libertad religiosa, económica, ¿no? Tenían cierta libertad, mientras que sus leyes o costumbres no fueran contrarias a Roma. Y estaban obligados a pagar impuestos y, como dice ahí, debían tener conciencia que la autoridad máxima era la de Roma, ¿sí? Bueno, estas provincias, voy a volver al mapita de Palestina, o vasallas, como se le llamaban, dice brevemente, llamadas provincias vasallas, dice, brevemente mencionaremos 4 por las cuales el Señor desarrolló su ministerio cumpliendo con la voluntad del Padre. O sea que dentro de Palestina estos nombres se lo dio la misma Roma, el mismo Imperio Romano le dio. Entonces ustedes vean ahí en el mapita, en especial estas 4, tenemos allí Judea, Samaria, ahí están Galilea y Perea, en especial esas, ¿no? Tenemos Judea, la pueden ubicar, Samaria, Galilea y Perea. Entonces nosotros, el hombre de Galilea va... No, entonces sí. O sea, Galilea se le llamaba la región. Y dentro de esa región estaban los demás lugares, ¿no? Jerusalén estaba dentro de la región de Judea. Y así, cada lugar estaba dentro de una región. Ahora, esos nombres, Judea, Galilea, Samaria, Perea, se los pusieron los romanos, o sea, el Imperio Romano le puso ese nombre, ¿no? Que eran las provincias vasallas, y ellos le ponían estos nombres a estas regiones. Por eso Palestina estaba dividida por estas regiones. Entonces, cuando nosotros decimos fue a Galilea, pasó por Samaria, ¿no? Estos nombres eran regiones, ¿no? Que estaban divididas, que los romanos la habían dividido. Bueno, ustedes allí en el librito pueden leer qué es lo que pasó en cada una de esas regiones y quiénes eran las que las gobernaban, ¿sí? Bueno, luego ustedes pueden seguir mirando ese cuadrito. Bueno, luego vamos al punto B, que es la cultura contemporánea, ¿sí? La cultura contemporánea. Vamos a estar viendo, vamos a hacer allí una actividad. Vamos a leer los primeros párrafos. Dice, al establecer sus dominios en el siglo I, los romanos fijaron claros principios políticos y administrativos, pero en lo que a cultura se refiere, se adaptaron a la instaurada por el reino precedente, los griegos, ¿no? Entonces nosotros sabemos que cuando el Imperio Romano toma autoridad y vence al Imperio griego, a los griegos, nosotros sabemos que, lo vimos las primeras clases,
la cultura griega fue muy fuerte, que los romanos siguieron con la cultura griega. Cuando hablamos de helenizar o los helenistas, estamos hablando, ¿no?, aquellas personas que se dejaron atrapar por la cultura. Era, vamos a helenizar, vamos a culturizarlo, vamos a hacerlo como la cultura griega, ¿no? Entonces, muy fuerte fue la cultura griega, que aún estando al frente los romanos, los griegos, la cultura griega siguió siendo muy fuerte, ¿no? Es lo que nos dice acá. Y dice, en ningún momento los romanos intentaron erradicar las filosofías, costumbres, pensamientos helénicos, sino que imitaron sus formas. Un esclavo griego dijo cierta vez, la Grecia cautiva había conquistado a su conquistador, refiriéndose específicamente a la cultura. Y en esta parte vamos a hacer, me estoy acordando que no hice esa plaquita, pero ya vengo grabando el video y no lo voy a volver a grabar de nuevo, y no sé si lo puedo editar. Vamos a ver cómo hacemos. Vamos a ir, si ustedes van, esta actividad sí la vamos a hacer juntos. En la página 42 está la tarea número 2, donde dice en qué se destacaron los griegos y en qué se destacaron los romanos. En qué se destacaron los griegos y en qué se destacaron los romanos, ¿sí? Bueno, esa tarea, ustedes en el libro tienen como un espacio en blanco. Bueno, no sé ahora los libros nuevos, los libros viejos que tenían un espacio, si no lo hacen en una hoja. Eso es lo que yo me olvidé hacerle en la plaquita, pero voy a ver si les puedo, se los voy a poner acá para que ustedes... Después yo se los mando en el grupo en una fotito. Se los voy a mandar en una fotito, pero lo mismo se los voy a mostrar acá. Vamos a hacer este cuadrito, porque me olvidé de ponerlo en la plaquita. Ahí está. Vamos a hacer este cuadrito que diga cultura, griegos y romanos. El idioma, el arte, la ciencia, y vamos poniendo esa crucecita. En realidad yo le tenía que dar el cuadrito sin las crucecitas, para hacerlo mejor a esa tarea, ¿sí? Entonces, si yo les voy a, antes de mandarle el video, les voy a pasar esa fotito para que ustedes la tengan, la hagan, y la pueden ir completando. Entonces, de acuerdo a ese cuadrito que habla la cultura, ¿no?, los griegos y los romanos, vamos a ir poniendo una crucecita. ¿Quién se destacó en esa parte de la cultura? En el idioma, ¿quién se destacó? ¿Los griegos o los romanos? En las artes, ¿quién se destacó? Conforme a lo que vamos leyendo, vamos marcando juntos, ¿sí? Bueno, vamos al idioma. Dice, ya nos hemos referido a este tema, pero en realidad las lenguas predominantes del mundo romano fueron 4. El griego, el latín, el arameo y el hebreo. Pero el latín era el idioma oficial de los tribunales y de la literatura romana occidental. El griego era la lengua cultural del imperio, el medio de comunicación general de todo territorio. Bueno, después lo siguen leyendo ustedes. El griego fue el idioma universal. Como podríamos decir hoy el inglés, el griego fue el idioma universal. Entonces en ese cuadrito, respondiendo a la pregunta de la actividad, vamos a poner, ¿no?, ¿quién se destacó en el idioma? Los griegos, dentro del Imperio Romano. En cuanto a las artes, el legado artístico helénico resultó muy importante. En lo que se refiere a la literatura, en la primera década del siglo I hubo un despertar o avivamiento. Surgieron poetas clásicos como Virgilio, Horacio, Séneca, Petronio, bueno, todo eso, ¿no? En otros aspectos también un avance musical, y ustedes lo leen en su casa, pero podemos decir que en las artes también se destacaron. ¿Quiénes? Los griegos. En las ciencias, dice, fue un campo exclusivo de los griegos, puesto que los romanos, al menos durante el primer siglo, no demostraron interés sino solo en aprender rudimentos matemáticos para cálculos financieros, ¿no? Los griegos inventaron barcos, máquinas de guerra, otros elementos que los romanos copiaron y usaron, pero sobre todas las cosas los primeros lograron grandes e importantes avances científicos, ¿no? La medicina halló lugar en varias ciudades y un montón de otras cositas más que ustedes lo tienen en su libro, lo leen, pero también podemos decir que en la ciencia se destacaron los griegos. Ahora, la educación, encontramos similitudes entre la educación griega y los romanos, aunque es mejor considerada por separado. Al igual que la instrucción judía, el tema educativo estaba estrechamente ligado a las clases sociales.
En el imperio existían grandes universidades, escuelas, bibliotecas, como en Tarso, Alejandría, Pérgamo, Tiatira, donde enseñaban eruditos docentes y conferenciantes. Los niños de clase media y alta comenzaban a aprender con un pedagogo, ¿no?, cuya obligación era enseñarle las primeras lecciones de niño. ¿No? El sistema escolar no era obligatorio ni complejo. Los griegos enviaban a los varoncitos a la escuela desde 6 años de edad, se educaban. Tenían 3 fases principales: música, gimnasia y escritura, siempre en su propio idioma. Las madres se encargaban de la instrucción de sus hijas, enseñándole además a danzar, tejer y tocar instrumentos musicales. Aunque controversial, las mujeres griegas bien educadas solían ser prostitutas o esclavas de los ricos. Los niños griegos asistían a la escuela hasta los 16 años, cuando se consideraba que ya estaban preparados y habían progresado en la lectura y escritura aritmética. Después lo siguen leyendo ustedes. Los romanos eran educados por personas de otra nacionalidad. También una mujer griega, nodriza, comenzaba la instrucción de los niños y niñas a la temprana edad. Bueno, lo pueden seguir leyendo ustedes, es la idea, que lo lean ahí en casa. Y podemos decir ya ahí en la educación vamos a ponerle a los dos, a los griegos y a los romanos. A los dos les vamos a poner que la educación estaban, en la cultura, aparte de la educación, los dos estaban más o menos, ¿no? Y en la arquitectura finalmente sí se destacaron solamente los romanos. Bueno, un punto para Roma. Solamente los romanos, ¿no? Todo el hombre, libre o esclavo, formó parte de grandes logros arquitectónicos y de construcción. Los romanos descollaron en la ejecución de caminos, rutas comerciales, acueductos, teatros y baños. Uno de los monumentos de mayor honra y orgullo para ellos era el anfiteatro, el cual ejerció poderosa influencia en el carácter pagano de la sociedad griega y romana, ya sea de la gente del vulgo o de la aristocracia social. Bien, ahora lo que sigue lo van a hacer ustedes, porque es fácil, lo van a leer, porque ahora tienen tiempo. Si hubiéramos estado en la clase, lo hacíamos. Estoy probando, no sé si hago un video muy largo, me va a durar mucho en bajarlo. Entonces lo que sigue es la economía, ¿no? Y la sociedad contemporánea. La sociedad contemporánea y la economía. Está muy fácil explicado. Entonces, cuando dice el punto 3 de la tarea, dice: compare las clases sociales judías y las paganas, ¿sí? Está muy clarito ahí. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Van a poner, pueden dividirlo así o aclararlo, ¿no? Dentro de las clases judías estaban los nobles y los pobres. Bueno, expliquen un poquito quiénes eran los nobles y qué pasaba con los pobres. Y luego dentro de la sociedad pagana estaba dividida. Había nobles, clase media, pobres, esclavos y plebeyos. Entonces expliquen un poquito cada uno de esos, ¿no? Entonces pueden poner sociedad judía dividida en nobles y pobres. Ahora, expliquen un poquito quién eran los nobles, quién eran los pobres. Luego ponen sociedad pagana y allí ponen, bueno, toda la división. Tenían los nobles, la clase media, los pobres, los esclavos y los plebeyos. Y un poquito explicar cada uno de ellos. Si tienen alguna duda, me preguntan en el grupo, no por privado, pregunten en el grupo, porque a lo mejor es la misma duda que le surgió a otro y ya mi explicación es para todos, ¿sí? Esa es para la parte de la sociedad, ¿no? Y luego tienen la tarea de la economía que dice: ¿de qué vivía la gente en la época del imperio? Resuman los aspectos más importantes. Está muy clarito allí, habla. Entonces ustedes pueden poner, ¿cómo que en el imperio romano de qué vivía la gente? ¿De qué vivían los pobres? ¿De qué vivían los nobles? ¿De qué vivía? Como lo va diciendo ahí. Ustedes lo leen y los escriben. Bueno, yo los libros los voy a corregir cuando podamos salir de esta cuarentena, pero no duden en preguntar en el grupo. Háganlo en el grupo para que las respuestas puedan ser para todos y puedan sacarse dudas, ¿sí? Y otra cosa, no se atrasen con las tareas. Ahora tienen tiempo de hacerlas, ¿no? Y puedan hacer las tareas, puedan estar completando, como les dije, para que no se atrasen y puedan ir haciendo estas cositas. Bueno, espero que les haya sido de utilidad, que Dios les bendiga y nos estaremos viendo prontito.